¿Qué tal? Buenas noches. Lunes 29 de abril 2024. Continuamos con nuestra sesión de estudio. En este caso vamos en la sesión número 65. Continuamos con el área de cirugía prácticamente, enfocado a cirugía de tórax. Pregunta, ¿la práctica de una radiografía póstero o anterior de tórax en expiración forzada es de gran utilidad en el diagnóstico de uno, derrame pleural oculado, 2, neumotórax mínimo, 3, hemotórax, 4, atelectasia pulmonar o 5, pericarditis? Primero hay que entender cómo es la imagen. Adelante, señorita. Entonces, ¿qué opinan? Es de atrás. Es desde atrás. Entonces, ¿qué sucede? El paciente está abrazando el chasis y hace esto. Inspira. Los campos pulmonares se deben de expandir porque estás metiendo aire, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estarían pensando? Bueno, al momento en que yo meto aire, pues obviamente el aire, ¿cómo se ve en la radiografía, no? Si es líquido, no se va a ver modificado en realidad, va a seguir así este, la imagen del líquido. Yo creo que va en relación al neumotórax. La telectasia, recuerden que hay una obstrucción que dejó atrapado el aire, entonces eso no se va a ver modificado. Vas a seguir viendo la telectasia. En la pericarditis no tiene nada que ver. Sí, el paciente cuando inspira ayuda a meter una mayor cantidad de volumen a la aurícula derecha, aumentando la precarga. ¿De acuerdo? Pero no tiene nada que ver con el tórax en este caso, al menos a nivel pulmonar. Así que yo descartaría lo que tiene concentración de líquido, como el derrame pleural loculado, ya que está loculada, está encapsulado en una sola zona, y lo que queda es el neumotórax. Eso pensaría yo. ¿Ustedes qué opinan? Sí, Doc, lo mismo. O sea, si hay líquidos, no va a ser gran Hay que, diferencia, hay porque que pues eso entender está. obviamente la lógica de este tipo de casos, ¿no? O qué es lo que nos están diciendo. Tal vez a veces no llegaban a pedir ustedes ese tipo de estudio, pero bueno, es lo que se puede observar o traducir. Bien, vamos a ver. Habitualmente una radiografía de tórax se debe realizar en inspiración máxima. Cuando se sospecha de un neumotórax, la realización de una radiografía también en inspiración máxima puede ayudarnos a detectar neumotórax mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de un neumotórax a tensión? Primero, ¿cómo se presenta el neumotórax a tensión? Uno, o el paciente tiene un traumatismo, que debe ser lo más típico que me pregunten. Dos, timpánico, ingurgitación yugular, tráquea desviada contralateralmente, hipotensión. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿cuál es el tratamiento? Hacer una punción, Doc. Ok, es correcto. Al momento en que nosotros picamos segundo espacio intercostal, línea media clavicular, paciente curado momentáneamente, ¿de acuerdo? Tal vez posteriormente necesite una sonda endopleural para sacar todo ese aire, pero en el área de urgencias, es más, en la calle, con un catéter, un punzocat, salvaste al paciente. Bien contestado. Paciente que consulta por desarrollo reciente progresivo de acropaquias y deterioro general. Se inicia la búsqueda de posibles neoplasias subyacente. ¿Cuál de los siguientes tumores tiene más posibilidades de ser diagnosticado? Acropaquias, deterioro general. Ok, ¿qué será más probable? No me dicen edades. Eso está, eso está difícil. ¿Qué será entonces más probable? ¿Un adenocarcinoma gástrico? ¿Un epidermoide esofágico? ¿Un timoma mediastínico? ¿Un folicular de tiroides? ¿O un mesotelioma pleural?
Chispas, qué pregunta tan random nos acaban de aventar. Disculpen, me voy a tener que meter. Aquí no van a participar mucho, les voy a explicar un poco. Adenocarcinoma gástrico desafortunadamente es muy inespecífico y se diagnostica a veces en estadios avanzados. El peor de los escenarios sería linitis aplásica o aplástica, no estoy seguro cuál sea el término, pero linitis sí, donde prácticamente todos los relieves de este estómago se ven modificados. Bien, segundo, está asociado curiosamente, estadísticamente hablando, más al tipo de sangre A positivo. Bien, B, epidermoide esofágico. Eso se puede presentar principalmente en aquellos pacientes que tuvieron mucho etilismo o que tuvieron mucho reflujo. Van a desarrollar primero esófago de Barrett y posteriormente pueden hacer adenocarcinoma de esófago o un carcinoma epidermoide esofágico, porque este reflujo está dañando continuamente la pared del esófago. Al no poder el esfínter esofágico inferior retener todo el contenido gástrico, está saliendo continuamente por el reflujo y dañando esa mucosa esofágica que no estaba hecha para contener jugos gástricos. Entonces cambia su epitelio y se vuelve una metaplasia. Se adaptó. Pero si continúa el estímulo, eso podría progresar a malignidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué será más probable simplemente? ¿La linitis aplásica o un paciente con reflujo? Hasta ahorita un paciente con reflujo. 3, timoma mediastínico, y por ahí está la regla de las T's para los tumores mediastinales. ¿Se acuerdan de esa? Lo dice su libro. No, Doc, no, no, yo no recuerdo. ¿No? ¿Tú, Lidia? No, Bueno, sería el teratoma, el timoma, cáncer de tiroides y el terrible linfoma. Sí, no, llévate. Por eso se le dicen terrible linfoma. De hecho, esas serían las principales causas de una tumoración mediastinal. Un timoma sí es un poco más difícil, pero existe. ¿De acuerdo? Aún así, por eso está dentro de esa mnemotecnia. Un cáncer folicular de tiroides, si somos muy específicos, dice un paciente, no una paciente. Y es más frecuente en mujeres, si es que no me equivoco. Y por último, mesotelioma pleural. ¿Se acuerdan cuál era el antecedente de exposición principalmente al mesotelioma? La exposición al asbesto, Doc. Al asbesto, es correcto. Y dirán, ay, pues ¿quién se va a exponer al asbesto? ¿Dónde está el asbesto? Y en realidad es que antes era un recubrimiento muy común para las pinturas de hogares, entonces había unas altas concentraciones de asbesto en este tipo de lugares que podrían llegar a causar cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con un antecedente como el alcohol muy frecuente, con algo que sería más frecuente tal vez en mujeres. Yo la verdad me quedaría con el epidermoide esofágico, pero dan las acropaquias y esto me llama un poco la atención. Acropaquia, acro, los dedos, palillos de tambor, rum, 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 falla cardíaca, hipoxia, mm, están asociados a hipoxia. Ok, solo por eso, no me dice nada que tenga derrame, no me dice algo extra, me voy a quedar solo por eso, por el mesotelioma. ¿Ustedes quieren opinar algo antes de? No. Oh, Veámoslo. sí, Doc, yo también me quedaría con esa. Ok, me recuerdan que no soy un experto en la materia. Vamos a ver, las acropequias pueden deberse a distintas patologías, enfermedades pulmonares, como en el 80-85% de los casos, enfermedades digestivas, cirrosis, enfermedad inflamatoria intestinal, cardiopatías cianógenas, endocarditis, algunas, y algunos tumores. Dentro de las enfermedades pulmonares, lo más frecuente es el cáncer de pulmón, habitualmente no microcítico y metastásico, y su aparición es un
paciente fumador que obliga a descartar esta entidad. También se puede observar acropaquias en los pacientes con bronquiectasias, abscesos pulmonares, mesotelioma e intersticiales. Mm, chula. Genial la pregunta. Obviamente, he leído más cantidad de información de este tipo de temas que ustedes, a pesar de que, pues bueno, lo hice por descarte. Además, estas acropaquias también a veces eran conocidos como hipocratismo, que vienen justamente de Hipócrates. ¿Por qué? Pues porque él describía que aquellos amigos suyos que llegaban a presentar este tipo de alteración, notaba que se morían de un problema del corazón aparentemente, o al menos de un dolor precordial. ¿Qué creen que les pasaba a esos pacientes? Pues probablemente se infartaban, probablemente. De hecho, perdón, estoy conectando al cargador. ¿Quedó claro esa pregunta? Sí, Excelente. Bien, pero supongamos entonces, este paciente llegó también. Les voy a dar un poquito más de datos. Llega con dificultad respiratoria, está saturando a 84%. ¿Qué le quieren hacer a ese paciente? Llegó al área de urgencias, doctor, me siento mal. Y te da los mismos antecedentes, tal vez te dice que es fumador. La primera pregunta es, ¿cuál va a ser el primer estudio que le vas a solicitar a ese paciente? una radiografía. Bien, es correcto, una radiografía de tórax, porque es el primer estudio. Si yo estoy pensando que es pulmonar, pues primero vamos a ver los pulmones. Ah, pero la tomografía tiene una mayor sensibilidad. Sí, pero la radiografía es más barata, es más rápida y está más disponible en más lugares que una tomografía. ¿Hecho? Entonces, es correcto lo que estás diciendo. Y en esa radiografía te la entrego y tiene un derrame pleural derecho. ¿Qué le vamos a hacer a eso ahora, doctora? Depende de la cantidad, Doc. ¿Ah, sí? Te voy a decir que tiene el 50%. La verdad es que se me corta el internet. Tiene el cincuenta por Este, ciento. ¿Qué le vamos a hacer? hacerle una Puede ser una toracocentesis. toracocentesis Excelente, es correcto. Hay que hacerle una toracocentesis. ¿Qué quieren buscar, doctores? Yo soy el interno y no tengo la más mínima idea. ¿Por qué le quieren picar el tórax? ¿Por qué con esa agujita y sacar una pequeña muestra cuando pueden colocar un sonda y sacar todo? para ver el contenido. Ok, ¿qué tiene el contenido? Para ver si es un exudado o un transudado. Ah, genial. Normal. Doctor, ¿cuál es la diferencia de exudado y trasudado? El exudado Ujú. tiene proteínas, una alta cantidad de proteínas. Excelente, y por lo tanto el trasudado no. Si yo le pregunto, doctora Lidia, el trasudado, el que no tiene un alto contenido de proteínas, ¿cuáles son las posibles causas? Las grandes Urgencia, insuficiencias. Las ok. grandes insuficiencias. ¿Cuáles son esas? Insuficiencia Insuficiencia cardíaca, Insuficiencia cardíaca. ¿Qué otra? respiratoria, No, tiene insuficiencia no, respiratoria por el líquido, pero no lo causó eso. Una es cardíaca, la otra renal, doc, renal, la otra, renal, sí, ya la dijiste. La otra, Lidia, ¿cuál otro órgano le importa para decirle insuficiencia? vascular. hepática. La hepática, ¿de acuerdo? Todos esos son las grandes insuficiencias. Entonces, sí, si es trasudado, perfecto, yo ya sé que es líquido, no hay problema, lo puedo drenar simplemente o darle diurético y lo va a eliminar.
Pero si es un exudado, ahora díganme cuáles son las causas de que ese líquido tenga un gran contenido de proteínas. ¿Cuáles? Una neumonía. Esa es Empiema, un empiema, que es un proceso infeccioso brutal. ¿De acuerdo? ¿Qué más? tuberculosis, Tuberculosis podría ser, claro que sí, que también es una infección. Díganme otra cosa que no sea infección. algún cáncer, Cáncer, claro que sí, cáncer. Mira, ¿qué subrayé? neumotórax. Recuerden que es también un medio de cultivo la sangre, en agar. Vamos a hacerle un agar sangre, ¿no? Pum. Y crecen. ¿Por qué? Porque se están alimentando también de de las proteínas que ahí hay. Las bacterias consumen, destruyen estructuras. Una tromboembolia pulmonar, ¿de acuerdo? Todos esos son los más frecuentes habitualmente. No cabe duda que el más importante y el más común va a ser una neumonía, de la índole que sea. Pero también tenemos la tromboembolia pulmonar, el cáncer hecho, y también podemos tener el quilotórax, en especial cuando el paciente tiene un antecedente de, doctor, acabo de chocar y me choqué el pecho con el manubrio, el volante del carro, ¿de acuerdo? No olviden eso, el antecedente. No puede empezar así tan súbito y tener un derrame de 80% a menos de que tenga un golpe de alto impacto o de alta energía, dígase, accidente automovilístico. Ahí sí involucra. Cuando estos criterios de Light me dicen esto es un exudado, ¿qué hay que hacerle a ese paciente? El otro fue un tratamiento más conservador. En este caso, más invasivo. ¿Qué le quieren hacer? Drenarlo, doc. Claro, drenarlo, pero ¿cómo? función, ¿Una punción? Eso está lleno de proteínas y es muy espeso. El otro era líquido, era agüita, papá. Ahora Un, parece un- jarabe. Se va a tapar un tu sello agüita. No, no un sello. Hay que colocarle una sonda endoplural. endopleural. Así es. ¿De acuerdo? sí, Con eso, el paciente, bueno, ya estará solucionado hasta que lo pasen a quirófano o que eso ya se quede drenando y hemodinámicamente se estabilice el paciente. Entonces, yo pregunto, ¿y cuál sería el parteaguas para pensar que es un quilotórax? Sí, también hubo un traumatismo, pero ¿cuál sería? ¿Qué va a reportarte ese laboratorio? ¿Cuál era la característica de ese kilotórax? a los triglicéridos, Los triglicéridos, muy bien, Lidia. Los triglicéridos elevados, no, 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 no. Este paciente tiene algo. Si lo sumas a un derrame y al antecedente de un traumatismo, tienes tu respuesta. ¿De acuerdo? Y ese paciente, pues obviamente, pues hay que pasarlo a quirófano. ¿Por qué? Porque tal vez se le rompió el conducto torácico.
¿De acuerdo? Sí, Doc. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Disculpe. Entonces, regresemos. Paciente, 50 años, presenta un derrame pleural con las siguientes características. Aspecto pajizo, pH de 7.3, cociente de proteínas en pleura y en suero de 0.8, que al final de cuentas eso es lo que nos permite los criterios de Light, darnos ese cociente. La deshidrogenasa pleural y suero también, la diferencia es de 0.9. Gram y sin Nielsen, que nos habla de tuberculosis, es negativo. Lípidos totales, colesterol y triglicéridos, normales. ¿Qué puedo descartar de ahí? En esto. Así, ¿qué puedo descartar? El Descartarlo. quilotórax El quilotórax. Y el segundo, y la tuberculosis. y la tuberculosis, ¿no? Hasta ahorita. Aún así, ADA, que es más específica para tuberculosis, me dice que está en 64 unidades. No me acuerdo cuánto es el punto de corte, pero aún así recuerden que hay situaciones donde se puede elevar porque su sensibilidad es muy inestable, es como del 60%. Quiere decir que va a haber 40% de los pacientes que sí van a tener una tuberculosis, pero la prueba va a salir negativa, ¿de acuerdo? Y aquí nos dice que tiene menos del 5% de células mesoteliales, pero intensa linfocitosis. Si fuera bacteriano, ¿a expensas de quién serían las células? ¿Mm? Ay, me quedé sin internet. ¿Ya volvió? ¿Ya volvió? ¿Ya me Sí, escuchan? sí. Disculpen. Les digo que casi siempre a esta hora se me va el internet. Ok, entonces, si fuera bacteriano, ¿de qué célula sería la intensidad? ¿Mm? ¿Neutrófilos? De neutrófilos. Y si es de linfocitos, ¿de qué es? Leucos. No, leucos son células blancas y entre ellos vienen diferentes. Neutros, linfos, eosinófilos, basófilos y lo que quieras. Neutros es de bacterias y linfos es de infecciones virales. ¿De acuerdo? Te está diciendo, hay una gran cantidad de linfocitos aquí. Ah, caray, ¿una infección viral? Entonces, vamos a ver. ¿Crees que sea un empiema, una infección bacteriana muy importante? No, doc. No, ¿verdad? No cuadra. ¿Un infarto pulmonar? Pues no me habla de que tenga dolor precordial ni nada por el estilo, algún factor de riesgo, fumador, obeso, síndrome metabólico, etc, etc, etc. Tampoco me habla de ello. Este, sí, aquí me queda el derrame pleural tuberculoso. Y una de las características especiales de la tuberculosis es que cuando nosotros buscamos ese tipo de secreciones o ese tipo de células, encontramos una diferencia muy importante. A pesar de que es una bacteria, no es un gran contenido de neutrófilos. Es decir, tiene neutrófilos y tiene linfocitos proporcional. Es que extraño, como si estuvieran las dos. Sí, porque habitualmente son infecciones crónicas que duran mucho, mucho tiempo, tanto que nuestro sistema inmunológico dice, hazle anticuerpos. Hay que echarle la mano a los neutrófilos porque no pueden con esta infección. ¿De acuerdo? Y eso pasa en el líquido cefalorraquídeo en una meningitis tuberculosa. ¿Y qué creen? Una de las características de ese líquido es el aspecto pajizo. Discúlpenme, ya no he hecho una punción pleural desde hace mucho tiempo y ya no he hecho criterios del aire desde hace mucho tiempo, porque esto es de estarlo haciendo y haciendo, haciendo para saber. Pero ahora yo creo que esto es pajizo, que es un exudado y que obviamente los triglicéridos son normales, pero que tiene una intensa linfocitosis. Ya con esos diagnósticos, con estas claves, ¿qué opinan? ¿Qué podría ser?
¿Qué podría ser? Yo me voy a quedar con un derrame tuberculoso. Sí, Doc, yo también con ese. El otro término, escúchenme bien, el otro término que es muy característico de la tuberculosis es el santo crómico. Se los escribo. No se les olvide esa palabra. Es muy específica. Santo crómico. Y es un color amarillo pajoso. Pero tal vez aquí por pajoso puedan referirse también a un trasudado. Aún así, vamos a ver. Derrame pleural tuberculoso, mesotelioma, no, no lo creo sinceramente. Insuficiencia cardíaca es trasudado y yo creo que es un exudado. Empiema, sí, es un exudado, pero debería ser completamente neutrófilos. Un derrame secundario, un infarto pulmonar, bueno, no un infarto pulmonar, una tromboembolia pulmonar podría darnos, ¿eh? También podría darnos. Vamos a ver. Paciente, 50 años, derrame pleural tipo exudado linfocítico con nada elevado. Ahí está, es un tuberculoso. Dado, aunque la tinción de Silice sea negativa para VAR, bacilo ácido alcohol resistente, muy probablemente se trate de un derrame pleural tuberculoso. Debería estar en urgencias. Muy probablemente se trate de un derrame pleural tuberculoso. El derrame pleural por insuficiencia cardíaca es un trasudado, porque es una gran insuficiencia. Recuerda eso, Lidia. Sale tú también, René. Grandes insuficiencias. Te está hablando de líquido. Y pongámonos a pensar un poquito. El paciente nefrópata, ¿qué les decían? No, 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 no me le eches agua, porque él no puede orinar. ¿Y a dónde crees que se va a ir todo ese líquido? A los pulmones. Ok, un derrame pleural, pero recordemos que como el problema es sistémico, ¿cómo va a estar el derrame pleural en la radiografía? Bilateral. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca? El paciente, la bomba, no puede eyectar la sangre de forma efectiva y se va acumulando el trabajo, lo que está causando una insuficiencia retrógrada. ¿De acuerdo? ¿Y a dónde se va? A los pulmones. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se interpreta? Porque es sistémico el problema, bilateral, ya que si el paciente tuviese una neumonía, el problema está localizado en ese tórax, en ese lado del tórax, ¿de acuerdo? Por último, la insuficiencia hepática. ¿Cuál será el problema de esto? Bueno, que un paciente con insuficiencia hepática también va a tener hipoalbuminemia. ¿Y se acuerdan físicamente qué tipo de presión iba a ejercer la albúmina en el organismo? Fuera, en la barra. ¿Se acuerdan? Sí, Doc, mantener las presiones oncóticas. La presión oncótica. Y como no hay suficiente albúmina porque el paciente está desnutrido, porque obviamente el órgano metabólicamente activo más importante es el hígado, pues no hay producción, no hay forma de ensamblar albúmina y el paciente tiene hipoalbuminemia y por lo tanto el líquido no se mantiene en el espacio intravascular. Este líquido se fuga. ¿Y a dónde creen que se fuga? A los pulmones o miembros inferiores. Y así es como las grandes insuficiencias están explicando un derrame pleural. Pero más importante, lo que les quiero dejar ahorita, es sistémico y el derrame pleural va a ser bilateral porque el problema no está en los pulmones. Ellos están chambeando a pesar del trabajo forzado que están realizando. ¿De acuerdo? ¿Qué está sucediendo en este caso? Bueno, tenemos una infección localizada donde va a estar solamente de un lado del hemitórax, izquierdo o derecho, ¿verdad? Porque ahí va a estar principalmente el foco neumónico y es lo que nos está causando esta circunstancia. El empiema tiene predominio polimorfo nuclear, que son neutrófilos. Ay, es que esa palabra, doctor, me cuesta mucho. Poli, muchas células pueden presentar esto. Morfo, morfológicamente, nuclear. Polinuclear, muchos núcleos. La característica del neutrófilo es que tiene muchos núcleos, muchos segmentos. Es decir, como lo decía el maestro Sousa, chulada de maestro, bueno, que este núcleo tiene forma de chorizo. A eso se refiere. Y tiene 5 a 6 hasta 7 segmentos. Y cuando tiene más segmentos, nos habla de que podría tener una deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. ¿Hecho? Entonces, polimorfos nucleares vienen siendo todos los granulocitos.
Y esos incluyen neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Mientras que si yo digo mononucleares, solamente me refiero a células que tienen mono, un núcleo, llamados linfocitos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Puede ser mucha información? Sí, simplemente definimos una palabra, pero miren cuánta información nos está ofertando, porque cuando ya lo sumamos a nuestro rompecabezas, nos dio el diagnóstico. ¿Hay alguna pregunta o duda? No, Doc. Ok, y dice, qué bueno, muy importante, porque también me quedaba con esa duda. El derrame por infarto pulmonar es cero hemático. Pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo para que el paciente pueda desarrollar una tromboembolia pulmonar? ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Quién se infarta? ¿Quién tiene una tromboembolia pulmonar? El factor de riesgo más A importante. los pacientes que tienen obesidad, Sí, la obesidad es un factor. Gracias por recordármelo. Pero hay más importantes. Esclerosis, ¿Qué? aterosclerosis. No. a la trombosis venosa profunda, La trombosis venosa profunda. ¿Y qué puede favorecer la trombosis venosa profunda? un desprendimiento del Formación de trombo, coágulos. No. La En, ruptura. en miembros inferiores, las varices. ¿De acuerdo? Ese trayecto por el que está circulando la sangre, cuando se pone muy tortuoso, el flujo de sangre es turbulento o hay estasis, porque las válvulas se rompieron y ya no puedo ascender. ¿Por qué? Porque esos gastrocnemios, los músculos, no tienen la fuerza suficiente para impulsar de regreso la sangre de miembros inferiores al corazón. ¿De acuerdo? Entonces, el doctor Birkhoff, otro chulada de maestro, nos está diciendo que la triada de Birkhoff dice eso, éstasis venosa. Eso favorece la coagulación, es decir, la formación de un coágulo de sangre. Y sí, puede tener una trombosis venosa profunda y va a llegar el paciente con dolor en la extremidad inferior. Pero ¿qué va a pasar cuando ese coágulo se libere? Va a viajar por la circulación, ya no se llama coágulo, se llama émbolo. Y cuando llegue a los pulmones, será una tromboembolia pulmonar. No descarten tan fácil un dolor en la pierna. ¿Hecho? Ahora, otro de los factores que puede favorecer la trombosis pulmonar es el paciente hospitalizado que lleva mucho tiempo acostado. Porque está acostado, no se puede parar a caminar, ¿verdad? Y los gastrocnemios no están haciendo su función de bomba. Hay nuevamente éstasis venosa. ¿Cuál sería otro? Un paciente que tuvo un accidente automovilístico y tuvo una fractura de hueso. ¿Por qué? Porque al momento en que se fractura se libera su contenido que se llama, de eso vivo yo, médula ósea. Y la médula ósea es grasa y puede tener un tromboembolismo graso. ¿De acuerdo? Entonces, si suman esos factores, un paciente obeso que tuvo un accidente donde se fracturó y que está hospitalizado esperando tiempo quirúrgico, es una bomba de tiempo para que haga una tromboembolia pulmonar. ¿De acuerdo? Pero ya con esta clase dijeron, uy, puede empezar con un derrame pleural al cual tenemos que picar para hacerle criterios de like y poder determinar cuál es la etiología. Qué bonita es la medicina, ¿no? Y ustedes que quieren ser cirujanos, ¿qué hubo? No se crean, hagan lo que quieran. Está chido. Tuve estudiantes conmigo justamente en este tipo de sesiones que querían ser traumatólogos y terminaron haciendo medicina interna o anestesio. Muy bien, continuemos. Pregunta, en un paciente con cirrosis hepática y ascitis que desarrolla un derrame pleural, con los siguientes datos, el líquido pleural tiene una deshidrogenasa de 45, sérica de 220, es decir, está muy baja, cociente proteínas pleura en suero de 0,3 y cociente de deshidrogenasa láctica entre pleura y el suero de 0,2.
¿Cuál sería la actitud adecuada? ¿De qué nos está hablando desde el antecedente del paciente que tiene ya cirrosis hepática? ¿Qué tipo de líquido es este? Intrasudado, doc. Es un trasudado, ¿de acuerdo? Le hago una radiografía de tórax y ¿dónde va a estar el derrame? En bilateral, Bilateral, es una gran insuficiencia, doctor. Tiene ascitis. ¿Por qué tiene ascitis? Pues porque también el paciente tiene hipoalbuminemia. Y es decir, que va a perder el líquido intravascular y se va a hacer extravascular, llamándose edemas. Bien, entonces, ¿cuál sería la actitud? Uno, debe ampliarse el estudio del líquido con recuento celular, glucosa, pH, ADA, colesterol y cultivo. Dos, biopsia pleura de ciega. El problema está en la pleura, vamos a darle un mordisco. Tres, videotoracoscopía diagnóstica. No, 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 no. Hay que ver qué está pasando dentro. Vamos a meterle una cámara por el tórax y vamos a ver desde adentro qué está pasando. Cuatro, antibioticoterapia empírica por sospecha de derrame paraneumónico. No, el paciente está desnutrido. De seguro es cirrótico porque tomó toda su vida, ¿verdad? Y por lo tanto está desnutrido y puede vivir en la calle y le dan neumonías, porque también al estar desnutrido tenemos linfopenia. Cinco, continuar el tratamiento de su patopatía. Haya sido perdón, y cito, haya sido lo que haya sido, ya tiene insuficiencia hepática. Dale tratamiento de la hepatopatía, que mejore la hepatopatía, que mejore la nutrición para que mejore el derrame. ¿Qué opinan? sí, doc, es a las 5. Suena lógico, ¿no? Lidia, ¿eres un borrego o quieres tener tu propia iniciativa? No, borrego. Ah, claro, Lidia, excelente. Muy bien, es correcto. Yo también pensaría en lo mismo. ¿Por qué lo otro no? ¿Cultivo? ¿Cultivo que estás pensando que tiene un proceso infeccioso? ¿Dónde está la fiebre? ¿Dónde está la hiperleucocitosis? ¿Dónde está que me digan que es un líquido lechoso? No, no lo hay. ¿Dónde está que diga que vive en la calle, verdad? O que vive en hacinamiento para que tenga tuberculosis. ¿Que se lo deberíamos hacer a todos? Sí, pero ser más específicos te hace más elegante. Ahorras recursos. ¿Biopsia ciega? No, eso se lo dejo si quieres a un problema de alguien que me diga que tiene el antecedente a un carcenígeno llamado asbesto. La antibiótico-terapia empírica, bueno, si me das una radiografía y veo que es unilateral, que el paciente tiene fiebre, que el paciente tiene disnea, que está desaturando, sonaría lógico, una neumonía. Pero no, yo me quedaría con ustedes. Denle tratamiento a la hepatopatía y dejen de hacerle el cuento, doctores. Eso pienso yo. Vamos a ver si los españoles piensan igual que yo. Paciente con antecedente de cirrosis hepática que presenta un derrame pleural con características de trasudado, criterios de Light negativos, claro, con proteína pleura plasma de 0.3 y deshidrogenasa pleura plasma 0.2. Es necesario tratar adecuadamente la enfermedad de base para solucionar el derrame, la gran insuficiencia. El resto de estudios se realizará en caso de tratarse de un exudado. ¿De acuerdo? Bien, tal vez hay algo que todavía no les aclaré o di por hecho que ustedes ya lo sabían. Cuando ustedes eran internitos, ustedes pues desafortunadamente eran los IBM, IBM ITRAE, IBM IAS, IBM IAS. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros cuando picamos esa muestra, ese tórax, sacamos una jeringa y a veces se las dábamos en una gasometría y dile, hazle una gasometría a este líquido. Pero doctor, eso no es de una vena ni es de una arteria, es del líquido pleural. Sí, porque nos daba ahí el pH, medíamos el pH, ¿de acuerdo? Pero a la vez estábamos midiendo otra muestra de ese mismo líquido en el laboratorio. ¿Hecho? Entonces, por eso se dice aquí cuánto era el contenido de deshidrogenasa láctica en pleura y en suero y lo comparábamos por igual, la cantidad de deshidrogenasa láctica en pleura y en suero. Haciendo esas divisiones nos daba nuestro cociente, nuestro resultado de 0.3 o 0.2, como dice aquí. Cuando esto, el punto de corte, si no me equivoco, va a ser 0.8. Todo lo que está de 0.8 a 0 es trasudado. 0.8 para arriba es exudado. Y con eso ya sabemos de qué estamos hablando al 100%, ¿no? Entonces creo que no estuve mal. ¿Qué opinan? ¿Ustedes tienen alguna duda de esto?
¿no? No, Vámonos con la última pregunta de la noche, ¿no? Porque tengo que salir temprano, discúlpenme por ello. Pregunta, paciente, 44 años, sufre un traumatismo por accidente de tráfico de elevada intensidad, mucha energía, alto impacto. A su ingreso en el hospital está consciente, está orientado y manifiesta dolor a nivel torácico, cervical y pélvico, así como impotencia funcional del miembro inferior derecho. No puedo mover mi pierna derecha, doctor. A la exploración física pone de manifiesto una presión arterial de 100/60. El paciente no está chocado. 100 pulsaciones por minuto. A pesar del madrazo, está asustado, obviamente, pero se mantiene en 100 por minuto. Una abolición del murmullo vesicular en el tercio inferior del hemitórax derecho. Hemitórax derecho, no escucho nada. Y matidez a la percusión. Ok. En la radiografía de tórax se aprecia un derrame pleural derecho, también en el tercio inferior. ¿Cuál de estas afirmaciones parece? Díganme, ¿qué tiene el paciente? Primero díganme su sospecha y ahorita hacemos el abordaje. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Por qué? Ya. Neu, Un hemotórax. ¿Qué dijiste? Yo un hemotórax. ¿Hemo o neumo? neumotórax, yo dije. ¿Tú dijiste neumo Un de aire, Lidia? ¿Sí, Lidia? Sí, Ok, Lidia. Los tambores que tienen en su interior, nada. aire. Bueno, Y por eso son timpánicos, entre comillas. Así ajá. suena cuando tú percutes. Pero este paciente dice que tiene matidez, no tiene timpanismo. ¿De Ujú. acuerdo? René, ¿tú qué dijiste? hemotórax. Un hemotórax, un líquido, Lidia, podría darle esa matidez, ¿de acuerdo? Porque es más denso y las ondas sonoras no viajan tan fácil como en el otro lado, como en el aire, ¿de acuerdo? Entonces, por eso me da la matidez. René, ¿por qué tiene un hemotórax? Por el trauma que sufrió. Y probablemente eso le causó ¿qué? Una fractura. Una fractura costal. Fractura. Claro, el paciente tiene todo el derecho de decirme, me duele al respirar, doctor. Ahora díganme cuál es la definición de un tórax inestable. Más de tres fracturas fracturadas, valga la redundancia, costales en el mismo lado del hemitórax. O un arco costal que esté fragmentado en dos porciones diferentes. ¿Hecho? Y puede tener un bamboleo paradójico. Es decir, y en vez de estirarse, se sume. ¿De acuerdo? Esa es una posibilidad. ¿Qué más? Eso pues, obviamente me puede lesionar. Ok, ya descubrimos eso. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no puede mover la pierna? ¿Tiene un choque medular? ¿Qué fue lo que le pasó? Pues, ¿Tuvo un accidente de alto impacto? ¿Qué le pasó? pues se pudo haber fracturado Se el- fracturó, muy probablemente ajá. se fracturó, no puedo mover la pierna, ¿por qué no? Me duele, no seas güey. Eso te va a decir el paciente. Y tiene todo el derecho de mentarnos la madre, ¿por qué? Porque tiene un dolor súper intenso en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra posibilidad, no cabe duda. De hecho, hay que sumarlo. Antecedentes, fracturas, derrames, insuficiencias, choque. Ese paciente se puede chocar. ¿Por qué? Porque la cadera sangra de a madres. Bien, ¿qué hay que hacer? Hay que ajustar lo que está desajustado para evitar que siga sangrando. Hecho, y si es necesario quirófano, quirófano.
Afortunadamente, el paciente está hemodinámicamente estable. ¿De acuerdo? Bien, supongamos que sigue aumentando la dificultad respiratoria en este paciente. ¿Qué le quieren hacer? La radiografía ya me dice que tiene un derrame pleural derecho. No se apuren, eso es puro líquido. Denle un diurético y se acabó. ¿Qué le hacemos? Sí, Una sí lo saben. toracocentesis. Una toracocentesis, claro que sí. ¿Y cómo crees que te va a salir, Lidia? ¿Lechoso? Probablemente hemático. ¿Hemático? ¿Hemático? ¿Por qué no es líquido? Bien fácil, porque el paciente tiene 44 años. El paciente con insuficiencia cardíaca le da arriba de los 60 después de un infarto. Qué jodido, qué mala suerte que Dios no lo quiera, ¿verdad? Y le dé insuficiencia cardíaca a los 44 años. Pero recordemos que las grandes insuficiencias me da afección bilateral. ¿Hecho? Mientras que en este caso, un derrame pleural después de un traumatismo cuadra muy bien. Si el paciente tuvo una fractura de un hueso largo, como la cadera, en este caso el fémur, ¿qué va a liberar? Médula ósea. ¿Y qué me puede causar? Una tromboembolia pulmonar. ¡Ah! Madres, ok, le hacemos la toracocentesis, le hacemos criterios de Light y me dice que es exudado o trasudado. Exudado. Es un exudado. Esto es pura sangre, doctor. ¿No lo ve? Mire. Pero ¿qué tal si no es pura sangre? ¿Qué tal si ahora sí es un líquido lechoso? Los criterios de Light me dicen trasudado. Perdón, exudado. Un alto contenido de proteínas. ¿Qué le quieren hacer a ese paciente? ¿Por qué me salió lechoso? ¿Tendrá un empiema? ¿Por qué? Aquí está todo. ¿Por qué? Si no es sangre, entonces ¿qué es? Ah, un kilo. Un kilotórax, doctor. ¿Qué le tenemos que hacer? ¿Cómo lo puedes confirmar? Lidia, tú sí lo sabes, dímelo. Venga, Lidia, ya. Es que no sé si sea por muestra de laboratorio. ¿Qué? ¿Qué le hago? Dile, René. Medir los triglicéridos. Vamos a medirle los triglicéridos. ¿Hecho? Y los triglicéridos elevados más un traumatismo así de importante. Esto es un kilotórax. ¿Qué le hacemos al kilotórax? Cirugía. Cirugía. Me vale madre. Oye, va a llegar el cirujano y te va a decir, pero esto está hemodinámicamente estable, ¿para qué lo quieres? Trae un kilotórax. Pásalo. ¿De acuerdo? Ponte chambeaca. Bien, esa es la realidad. Así funciona el área de urgencias. ¿De acuerdo? Ya sabemos entonces cuál de las afirmaciones es correcta. Se trata de una gran hemorragia pulmonar, por lo que el paciente debe ser intervenido de urgencia mediante una toracotomía. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Dice intervenido de urgencia. ¿Por qué no? Es que no está No chocado. está chocado. No está inestable hemodinámicamente hablando. Vamos a dejarle una sonda, ¿verdad? Drenamos la sangre que le escurrió y lo monitorizamos. Y si se choca en las próximas minutos o horas, ahora sí que se vaya a la toraco de urgencia. ¿De acuerdo? Ya están pensando bien. Me da gusto. Dos, al tratarse de una hemorragia intratorácica, es de esperar una hemostasia espontánea, por lo que no está indicada ninguna medida terapéutica. Lo dejo entonces con todo el líquido que le está causando una opresión al pulmón. Al menos vamos a drenarlo, ¿no? ¿Cómo lo dreno? Toracocentesis. No con una sonda Una intramuscular. toracocentesis te va a sacar a lo mucho 20 centímetros. Entonces la sonda. La sonda, recuerda, la sangre se coagula, se te tapa tu jeringa y ni los 20 centímetros le sacaste. ¿De acuerdo? Una sonda. Recuerda que las sondas tan feas, ¿eh? Son las de que te dicen ahí en la medianoche en el metro, guárdame este fierrito. Estos cabrones son buenos. ¿Hecho?
3, está indicado un drenaje de la cavidad pleural con un catéter de grueso calibre, una sonda endopleural, y la monitorización del paciente. Claro, vamos a ver si no sigue acumulando, cuánto gasta en el pleurovac. Vamos a ver cómo están los signos vitales. Si la hemoglobina sigue cayendo, uy, sigue perdiendo sangre. ¿Me explico? Suena lógico, ¿no? Vamos a ver las siguientes opciones. 4, la simple punción evacuadora con aguja es el tratamiento de elección. Listo, doctor, aquí está, le drené 20. Curado. Llegan a tener litros de sangre ahí en cavidad torácica. Y en algún momento, que la verdad desconozco la veracidad de este dato, pero me dijo un cardiólogo neumólogo, español, por cierto, del CTO, dijo, la cavidad torácica puede llegar a tener hasta 12 litros de líquido en su interior. Imagínense. Entonces, lo siento, Lidia, pero tu punción, tu toracentesis de 20 cc no le va a quitar la dificultad respiratoria. 5, se trata más probable de un kilotórax, por lo que debe establecerse un tratamiento con restricción de triglicéridos de cadena pesada. ¿Es correcto? Ese es uno de los tratamientos. Si no es necesario el tratamiento quirúrgico, al evitar consumir este tipo de triglicéridos, pues va a ser más fácil digerirlos y que sean eliminados a pesar de que están en la cavidad torácica. Eso sí es cierto. De hecho, en los no quirúrgicos, y aún así, aunque sean quirúrgicos, posteriormente lo mismo, porque si el cirujano no cerró bien, va a seguir drenándose al tórax. Entonces, ¿qué opinan? ¿Con cuál nos quedamos? Ay, casi ven la respuesta. Yo me quedaría con la uno, Doc. La uno. Ok. Lidia. Lidia, ya. Igual a uno. Pues yo me quedo con la 3. Está indicado un drenaje de la cavidad con un catéter de grueso calibre y vamos a monitorizar. Eso pensaría yo. Para que me digan que es un kilotórax, sí, hazle una toracocentesis y muéstrame los triglicéridos. 2, una hemorragia pulmonar. Se llaman contusiones pulmonares y son impactos romos, no son punzocortantes, son impactos romos. Sí, cuadra muy bien un volante hecho, pero en la radiografía se ve una lesión localizada, no un derrame. Ok, vamos a ver. Paciente con hemotórax de derrame más de 350 mililitros, un derrame pleural. Un derrame pleural de menos de 300 mililitros solo es detectable en una radiografía lateral como velamiento del seno costodiafragmático posterior, con lo que el velamiento del tercio inferior pulmonar es mucho más volumen de líquido. La opción correcta es la colocación de un tubo de drenaje de grueso calibre y la monitorización del paciente. Si presenta un sangrado inicial de más de 1500, inmediatamente se pasa a quirófano. O a una velocidad de más de 200 por hora, en las primeras horas debe de realizarse una intervención quirúrgica urgente. Ah, qué buen caso, no cabe duda. Me da mucho, me da mucho gusto y la verdad, me da mucha emoción estar volviendo a hablar de medicina interna con gente que sí sabe. Ok, doctores, ¿quedó alguna pregunta o duda de este caso? No, Doc, No, Doc. ¿De la sesión de hoy? no, No, Doc. Bien chingona, ¿no? sí. Ok, bueno, doctores, Sí, o sea, voy a detener entonces ahora sí la grabación.